o construir piezas desde su proyección o desde generarles una perspectiva. Y entonces habíamos visto que existen unas perspectivas que se conocían como perspectiva caballera y perspectiva militar, ¿cierto? Que eso era teniendo en cuenta de dónde se estaba observando la figura y que tenían unas formas de identificación. Entonces estaba la vista isométrica, la vista dimétrica y la vista trimétrica, ¿sí? Entonces nosotros lo que vamos a trabajar de ahora en adelante es desde esas vistas o desde esas caras. Entonces, por eso nosotros tenemos aquí la opción de trabajar tres caras. Ya habíamos iniciado trabajando, habíamos dicho que si nosotros hablábamos sobre un croquis, sobre la cara de alzado, en este caso la cara frontal, usted con doble clic, con clic derecho sobre sobre la pestaña, habilitábamos un croquis o simplemente en la parte superior habilitábamos el croquis teniendo pues ya activado o seleccionado la cara de alzado. Entonces al hacer este ejercicio se nos aparecía o nos generaba ya como este plano o esta área en la cual nosotros vamos a dibujar. ¿Qué teníamos que tener en cuenta? El punto de referencia o punto de partida para empezar a trabajar nuestras diferentes piezas y a partir de esto es como se me empiezan a generar la definición de una pieza con respecto a un punto. ¿Por qué? Porque si yo lo dibujo o hago la pieza por acá, sí, es válida, pero esta pieza al no tener relación con este punto, pues entonces esta pieza perfectamente se puede descuadrar en algún momento. Algunos me preguntaban que cómo hacían para quitarle esas pestañitas, un ejemplo, ¿cierto? Ahí tenemos, bueno, un círculo, que me aparecían estas indicaciones o estos punticos verdes. Entonces yo les decía, aquí en la opción de vista, yo puedo identificar orígenes de la pieza, identificar planos, mirar ejes, ejes temporales, sistemas de coordenadas, miramos los puntos que tenemos, ¿cierto? Líneas de separación, ver cotas sobre el croquis, miramos el croquis, anotaciones, ver relaciones. Entonces, es más, hay una rejilla que yo la puedo activar o la puedo desactivar para poder identificar puntos o cuadrantes en la cual yo voy a desempeñarme. Puedo mirar cámaras, puedo mirar recorridos. Entonces, esta era como la opción que muchos como que no les gusta, que simplemente yo la puedo activar o desactivar, ¿vale? Bien, yo tengo aquí ya una figura o una pieza cualquiera, un boceto, y la idea es que yo pueda aplicarle todas estas indicaciones, o sea, como para ir trabajando. Entonces, dentro de esta misma pieza yo podría hacer una cota inteligente que era darle la indicación. Entonces yo puedo decir que esto mida 20, ¿cierto? Listo. Voy a construir los diferentes tipos de línea. Entonces yo puedo crear una línea puntual, ¿cierto? Como va desde el centro, pues esta línea y al tener ya un corte con el círculo y como ya está relacionada, pues esta línea, ¿qué me dice? Al darle solamente tocarla con el mouse, esta me identifica que ya es una línea que está en una posición de 90 grados o está en posición vertical. Por lo tanto, ya me genera, ya está definida. ¿Qué podíamos hacer? Líneas constructivas, entonces son unas líneas de corte que me permiten también dar esa indicación. Podríamos trabajar en los círculos, ya habíamos dicho, un círculo normal o un círculo perimetral, diciéndole que me genere un círculo entre estas tres áreas. Entonces ahí ya queda definido este círculo porque pues ya está dentro de unos límites o de unas indicaciones. Podía crear una elipse, entonces yo puedo simplemente dibujar una estructura, bueno, ahí, listo, definida. Ahora, pues esta como no tiene indicaciones, me va a quedar de esta manera.
Podríamos trabajar rectángulos, entonces ya les había dicho, puedo trabajar un rectángulo de 2 puntos. Aquí, como estas dos líneas están tocando el círculo, pues lógicamente tiene una relación, o sea, me dice que este punto, desde el centro hasta este punto, tiene 10 de distancia. Ahora, ya lo que me tocaría, pues, es indicarles los demás. Por ejemplo, si yo le digo esta que sea de 12 o de 10, pues ya me empieza a orientar las otras indicaciones. Entonces, miren cómo ya se va definiendo. Podríamos hacer un círculo desde el centro, o sea, yo podría decir un rectángulo de esta característica, ¿cierto? También definido. Podríamos trabajar arcos, elipses, bueno, ya cada uno me imagino que dentro del ejercicio de ir buscando el documento las puede ir trabajando. Aquí puedo hacer, no sé, polígonos inscritos o suscritos dentro de un círculo, ahí lo podemos identificar. Miren la diferencia de tener una pieza por fuera de mi dibujo. ¿Cómo la puedo trabajar? Pues simplemente yo podría decirle que este punto, ¿cierto? Presiono Shift, con respecto a este punto, sean horizontales, o sea, lo sube de manera horizontal. Y posteriormente, pues yo puedo darle como la indicación, 20. Entonces, él ya me genera una relación. Y lo que me corresponde es decirle la cota de cuánto va a ser esto. Ah, bueno. Ya está el punto. A ver si me da de aquí hasta aquí. Entonces borremos esta cota de acá y le dejamos esta indicada. Ah, ya. Lo que pasa es que ahí está. Me tocaría es ahora acotar. Es esta línea. Ahí ya queda este punto. Vamos a eliminar esta cota. Listo. Entonces aquí ya se encuentra de manera definida el círculo interno. Ya podemos tener esta opción. Que para poder recortar habíamos dicho que podíamos trabajar esta opción de recorte inteligente, donde nosotros podemos recortar todas esas partes que nos pueden estar sobrando, que no las necesitamos, ¿cierto? Teníamos un recorte inteligente. Listo, ya tenemos como esta opción. Convertir entidades, habíamos hoy indicado que nosotros las podíamos hacer trayendo entidades de un croquis o de un plano anterior hacia el frente. Equidistancia, o sea, es generar una misma figura, puede ser hacia adentro, o en este caso lo invertimos dirección y le decimos que sea hacia adentro a ver qué pasó, invertir dirección de 1, entonces ya lo hace hacia adentro, identificando todas las cotas que nosotros estemos indicando, o sea, me genera como esa equidistancia. La simetría, ya habíamos observado que yo puedo generar una pieza o unas entidades que yo las puedo demarcar y le puedo decir con respecto a un solo plano, entonces lo puedo indicar y me pasa exactamente al otro lado. Matriz lineal, esto pues ya cuando vamos a trabajar las dos tipos de opciones, o sea, yo puedo tener una matriz lineal, ¿cierto? Entonces me dice sobre qué ejes quiere hacer la matriz. Entonces yo le podría decir que voy a trabajar, me voy a ir como esta opción. Le digo matriz lineal y entonces tomo las diferentes opciones, ¿cierto? Le invertimos dirección
aquí me dice a qué distancia. Entonces yo le puedo decir a una distancia de 12, como que para que quede ahí medio pegado, ¿cierto? Porque es de 6 más 6 12, o sea, la distancia es entre punto y punto. Aquí yo le puedo decir cuántas opciones quiero trabajar, pongámosle 6, y yo puedo trabajar también en un segundo eje, lo puedo activar en dirección 2. Acá le voy a, y aquí bueno, aquí me dice que todavía no lo he accionado. Me dice que nomás hay una, entonces que me genere dos, yo la puedo trabajar. Y lo mismo, que sea de 10, entonces le voy a decir que sea de 12 para que me quede ahí exacto, entre punto y punto, ¿cierto? Y le puedo decir también cuántas quiero y simplemente aceptamos. Entonces él me genera una matriz o una trama de todas estas opciones. La opción de croquis, de matriz circular, ¿cierto? Entonces voy a permitirme pues eliminar todas estas, sí a todo, para poder hacer una matriz circular. Entonces yo puedo, voy a hacer como si fuera una indicación, tener un círculo, ¿vale? Para tenerlo como referencia. Y voy a tener aquí en la parte superior unos, unos hexágonos. Listo. La idea es que yo lo pueda colocar tantas veces para poder hacer una matriz. Entonces lo que yo hago es darle clic, clic matriz circular, tomo un punto de referencia. Aquí me dice que tome o bien sea el punto, ¿cierto? Pues él ya independientemente lo toma este punto, o yo simplemente puedo darle clic sobre una circunferencia. Bueno, él ya reconoce que está el punto uno, ¿cierto? Y aquí me dice cuáles son las entidades que yo quiero generar una matriz. Entonces yo empiezo a definirlas o a tomarlas, las de los hexágonos. Perfecto. Aquí me muestra cuál es la distancia entre ellas, la abertura y cuál es el sistema de giro. La separación, que sea igual o lo puedo dar en radio de cota. Yo puedo simplemente ir aumentando el número de opciones o de alternativas que yo quiero hacer como la cota. ¿Qué pasó? No le di. Circular. Ahí estaba. Listo. Y ya lo que nosotros hacíamos era pues ya la parte de recortar toda la parte interna que se pueda presentar, ¿vale? Entonces ahí podemos ir haciendo el recorte. Entonces ahí nos va quedando, ¿cierto? ¿Qué podíamos hacer? El círculo interno. Bueno, aquí podemos terminar de recortar estos espacios que nos están marcando. Listo. Ahí tenemos ya como el boceto de una estructura que la podemos mover, copiar las entidades, las podemos girar. Bueno, esto es simplemente ya trabajar lo que es la estructura 2D y pues finalmente hacer siempre la recuperación, ¿no? O sea, decir que esto mide 20, que el diámetro de este círculo externo, pongámosle, bueno, dejémosla ahí en 22, que la distancia de esta sea de 6. Miren cómo se cambia, ¿cierto? Al no estar definida completamente.
Por eso es importante que nosotros vayamos definiendo todo desde el inicio. Sí. Porque pues esta ya al hacerles un recorte se me quedan de manera independiente. O sea, pueden tener ahí la misma dimensión, ¿cierto? Pero donde yo lo llegue a alterar, entonces empieza a apretarse a algún lado y ajustarse a los demás, porque él no puede, o sea, no puede cambiar esta estructura porque ya está definida desde un principio. Entonces ya nosotros la podemos dejar ahí, puedo trabajar estas alturas si uno desea, ¿sí? Porque pues de todas maneras al hacerle ese ejercicio nos quedó de casi de manera asimétrica. ¿Sí? Al haberle modificado el radio interno o el radio externo. Entonces, le voy a cambiar, le voy a dejar como está, lo teníamos al inicio, ¿cierto? Que esta era como la matriz inicial. Solamente voy a modificar es este para que el resto se mantenga igual. Listo. Esto es con respecto a la parte del 2D. O sea, la idea que yo les decía era que nosotros podamos esto guardarlo, ¿cierto? Lo podríamos guardar como pieza 1 y posteriormente, ¿qué íbamos a hacer? Abríamos nuestra figura o nuestro dibujo, escogíamos nuestra plantilla, en este caso desarrollar la pieza en un formato A4 y lo que yo hacía era buscarla, la examinaba, de ahí examinar o simplemente si yo la tengo abierta y automáticamente me va a aparecer. Entonces yo le doy doble clic y a mí me presenta aquí las varias opciones. Vista frontal, vista superior, vista lateral derecha o vista lateral izquierda. Entonces nosotros, ¿qué hacíamos? Trabajamos, como estamos solamente en una cara, pues simplemente le doy la cara. O sea, él me va a generar aquí, dentro de este recuadro, la cara de mi pieza. Le doy doble clic y él queda automáticamente puesto, ¿cierto? Aceptábamos. Ahora, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Simplemente en la parte de abajo modificarle las opciones. Entonces, yo me voy a la parte de formato de hoja, le digo a editar formato y entonces yo puedo editar aquí dibujo, entonces le escribo mi nombre, Fabio Gómez, ¿cierto? ¿Quién lo verifica? Pongámosle el docente, pues en este caso, ingeniero Fabio Gómez. Aquí aprobó, entonces, bueno, acá está la fecha, pongámosle la fecha. Vamos a cambiarle 21 de septiembre. Listo, lo dejo así como indicado. El peso de la pieza no lo voy a tener en el momento. Acabados tampoco, pues simplemente yo puedo modificar este y le puedo colocar tipo de vista, ¿cierto? Lo modifico. Frontal. En esta parte, como todavía no tenemos lo de las acotaciones ni tolerancias, que eso no hemos visto, le puedo colocar Universidad Mariana, Ingeniería Mecatrónica, San Juan de Pasto. Listo. ¿Qué vamos a mirar aquí? Título. Entonces, aquí le puedo cambiar. Construcción de piezas en 2D. Número del dibujo de la pieza. Muchos los pueden tomar, ya lo pueden codificar dependiendo de la fecha. Entonces, número de dibujo puede ser el dibujo 2109. 2109. Si no lleva un consecutivo, por lo menos
lo coloca por la fecha. Formato A4, escala 1:1, porque no la hemos modificado, ¿cierto? ¿Qué otras opciones nosotros podemos colocarles? Bueno, revisión, si quiere yo le pongo nota, la nota que usted va a sacar. Material, pues esto como se conoce y demás. Ah, que aquí, bueno, tipo de vista ya pusimos frontal, porque en algunos momentos yo puedo perfectamente colocarle el de la tipo de vista en tercer ángulo, segundo ángulo, y simplemente volvemos a deseditar y ya me queda la opción. Que está muy pequeño, pues dele doble clic, ¿cierto? Sobre la pieza, que usted la puede modificar y en la parte de la pieza pues yo busco una escala, entonces yo simplemente trabajo una escala es personalizada, debería ser ampliación 2:1, listo. Ahí se me genera ya la opción de pieza. Ahora, como lo tenemos ahí, vamos a moverlo un poco, está muy caído. Listo, ahí lo vamos a centrar. Si la pieza tiene algún nombre, pues la vamos a nombrar, o sea, el piñón o lo que usted quiera, la vamos a acotar, entonces buscamos en anotación, si yo quiero una nota, se la puedo ubicar, entonces le pongo aquí, em, parte principal de, no sé, un ejemplo, del motor, del mecanismo, listo. Aquí está como ya la indicación de la pieza. Vamos a acotarla, entonces le decimos acotación, diámetro interno. Como lo podemos marcar, lo podemos dejar ahí hacia un lado. 20. Podemos darle el segundo diámetro de este, partiendo desde este punto, radio 22.8. Le podemos marcar esta indicación, ¿cierto? Podemos darle la altura, puede ser así, alineada. Bueno, en ese caso, eh, aquí no me gustó esta, vamos a cambiarla. Va a ser mejor. 1.28 y bueno, no tiene más indicaciones, ¿cierto? Y podemos decirle o marcarle que son 6. 6, 6 hexágonos. Listo. 2, 4. A ver, no son 6. 2, 4, 2, 4, 6, 8, perdón. Entonces, este son 8. Listo. Entonces, ahí nos puede aparecer, le damos archivo, guardar como, ¿cierto? En el escritorio le colocamos piñón, o sea, el nombre de la pieza, y guardamos.
Ah, perdón, es que lo guardé fue en el normal. Le digo guardar, piñón, pero lo guardamos en PDF. Y listo, una vez que nosotros ya lo tenemos desarrollado, lo puede encontrar ya en el escritorio con las diferentes indicaciones. Entonces, parte principal, construcción de la pieza, la escala, tipo de hoja, quién lo diseñó, Universidad Mariana, y yo esto lo puedo ir modificando. Si veo que la letra está muy pequeña, pues la puedo cambiar, ¿vale? O sea, esa era nuestra primera etapa, desarrollar las diferentes opciones o los diferentes tipos de figuras en 2D. Ahora, íbamos a pasar a una segunda etapa que ya era trabajar el modelo en 3D. Entonces ya vamos a mirar la construcción de esas piezas. ¿Qué habíamos dicho? Si yo tuviera esta pieza o esta opción, ¿cierto? Y yo necesitaría trabajarla como en un sistema axonométrico, ahí la voy a quitar. Entonces yo les decía que yo debería trabajar en un triedro de referencia. Entonces, este es como mi triedro, o sea, voy a indicar, o sea, voy a colocarle las vistas, o sea, la opción de visualización. Entonces, yo aquí tengo mi triedro, si nosotros podemos observar. Tengo el eje de la X, el eje de la y el eje Z. Bueno, ahí me aparecen de la vista lateral, la frontal está muy grande, vamos a hacerla más pequeña como para que se pueda identificar. Listo, entonces miren, si yo giro mi pieza, ¿cierto? Esta está elaborada sobre ese triedro, sobre el plano. Entonces ya quedaría ahí mi opción. Si ya la dibujo en la cara frontal, pues me tocaría subir ahora en la cara superior, en esta parte, dibujarla, el mismo triedro. Luego en la parte lateral, dibujar el triedro, la pieza, la cara frontal, y hacer la construcción. Pero en este caso, en SolidWorks, lo que a nosotros nos permite en la opción de operaciones es desarrollar todas estas mismas piezas, pero ya de manera tridimensional. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente, pues ya tenemos activado un croquis, ¿cierto? Estábamos trabajando sobre un croquis, pues en este caso lo borramos, o sea, salimos del croquis, le damos clic derecho y volvemos a editar el croquis. Perfecto, ya lo tenemos nuestro croquis editado. Ahora nos vamos a la parte de operaciones. Inicialmente a nosotros nos van a aparecer tres opciones que nos permiten es darle, en este caso, profundidad o generarle, convertir esa superficie plana en un bloque. Entonces yo tengo tres opciones. La primera es la extrusión de saliente, ¿cierto? Que saliente o base, que simplemente yo le doy clic y él automáticamente reconoce la superficie que está generada dentro del croquis que yo he dibujado. Entonces, por eso él mira que esto es lo más grande y él automáticamente lo genera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decirle? No, le podemos decir que no es esa, sino que es la interior, ¿cierto? Y puedo decir que no sea el plano de croquis, sino que me dé una extrusión de la parte interna. Bueno, aquí todavía no la tengo, entonces la voy a poner, me voy a ubicar en el alzado normal, ahí sí, voy a quitarle estas opciones de visualización de los demás planos, y ahora sí le digo extruir, y entonces él me lo indica este punto. Bueno, ya porque está casi definido, ¿cierto? Pero pues de todas maneras yo también le puedo dar el interno, o sea, yo le puedo decir, no quiero que sea eh, esa superficie, sino que sea otra. Entonces, en este caso, pues ya él nos dice, nos toma el croquis, o sea, el área comprendida entre las dos opciones, porque yo podría tener también un ejemplo,
podría tener aquí dentro de ese croquis un recuadro. Ahí. Entonces, si yo le digo al producto o al software que me genere un croquis, entonces él ahí sí se queda pensando. Yo le puedo decir, me dice que yo lo especifique. Le puedo decir o la parte de afuera, o esta parte interna, o la parte mucho más interna. O yo le puedo decir que haga un croquis a esta parte y a esta parte, ¿cierto? Entonces él automáticamente lo genera. Aquí tengo diferentes opciones y aquí las vamos a empezar a observar. Entonces, en primera instancia me dice desde dónde lo quiero trabajar. Entonces yo le digo, está habilitada la desde el plano de croquis, que es desde este plano verde azul que nosotros observamos y sobre la flechita. La flecha me indica aquí la dirección. O lo quiere hacer hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, ¿cierto? Bueno, tengo plano de croquis. Yo puedo darle también que sea desde una superficie, una cara o un plano. Resulta que si yo tuviera, ¿cierto? Este esquema ya elaborado y le digo y lo vuelvo a dibujar, o sea, ya me voy a hacer la explicación. Aceptamos, ¿cierto? Perfecto, ahí me quedo. Ahora, posteriormente yo puedo generar sobre ese mismo plano que teníamos otro croquis. Y entonces empiezo a dibujar, voy a hacer un círculo mucho más pequeño desde ahí. Vale, entonces, ¿qué sucede? Miren donde yo tengo el croquis dibujado. Está sobre el plano, ¿cierto? Y yo quiero hacer una extrusión nuevamente de esa entidad que acabé de hacer. Entonces me dice que extrúyalo. Entonces, miren, si yo le digo desde el perfil, desde el plano de croquis, él lo hace desde atrás. Yo le puedo decir, no, hágase desde la superficie o plano. Y él me indica y me dice, ¿cuál superficie? Le digo, esta. Entonces, él la toma y saca la figura que yo la dibujé atrás, él la extruye solamente desde esta superficie según la indicación que yo le dé. O posiblemente yo le puedo decir desde un vértice. Entonces me dice, escribe, ¿desde cuál vértice? Desde aquí. Lo mismo, le tomo donde haya dos puntos que me indiquen una superficie, él lo puede hacer también, ¿cierto? No hay ningún inconveniente. O yo le puedo decir equidistante. ¿Y qué quiere decir equidistante? Que lo desarrolle a una distancia desde este punto. Entonces, si yo le digo que lo haga desde 10, porque yo ya sé que la distancia desde este punto hasta este punto es de 10, pues yo le puedo indicar para que él desde este punto lo extruya. Pero, ¿qué sucede si yo le digo desde 20? Pongámoslo desde 15. Entonces, él lo que hace es extruir esta pieza, le digo aceptar, a 15 centímetros, o en este caso milímetros, desde el plano. Él toma 15 y lo empieza a desarrollar. Entonces, miren que tengo otra opción para poderlo trabajar. Permítanme, voy a conectar el computador. ¿Vale? Entonces, estas son alternativas que a mí me permiten hacer ese tipo de construcciones. Ahora, cuando yo voy a trabajar el historial, miren que el historial en ningún momento se va a perder. Él me indica todas las opciones que yo he realizado. Resulta que yo ya hice esta extrusión, pero que ahora la quiero completar. Yo quiero hacerla nuevamente de aquí hasta aquí. Entonces yo le puedo decir en el croquis 2, ¿cierto? Solamente dándole clic, él se activa. El croquis que yo había desarrollado. No es editable, pero él se activa y yo le puedo decir que me haga una extrusión nuevamente y ahora puedo decirle aquí desde dónde o simplemente yo puedo decirle hasta dónde, ¿cierto? Entonces le puedo decir, listo, que se haga desde la superficie, le indico la superficie, hasta
Y aquí yo le digo, tengo diferentes opciones. Por profundidad, si yo le digo por profundidad, le podría decir que sea de 5. Entonces él me lo hace desde este punto hasta la base. Le puedo decir por todo. Entonces él toma desde este punto hasta donde está el extremo superior de la pieza. Puedo decirle hasta el siguiente. Él toma desde este punto hasta la siguiente superficie que encuentre hasta el vértice, pues yo tendría que indicarle dónde queda el vértice, ¿cierto? Si lo voy a trabajar y me da la opción de que se pueda fusionar, o sea, que sea una sola pieza. O le puedo decir hasta la siguiente superficie. ¿Hasta cuál superficie? Hasta esta. Mire, ¿cierto? O podría decirle equidistante. Entonces le digo, desde esta superficie que tenga una equidistancia de 5, ¿hasta dónde? Ya le puedo marcar. O hasta el sólido. Él busca el siguiente sólido y me dice, ah, mire, aquí encontré un sólido. Lo puedo trabajar hasta este sólido, ¿cierto? O le puedo decir un plano medio. Este de plano medio sí es interesante porque él lo toma desde donde yo encuentre hacia los dos lados, ¿cierto? Entonces uno normalmente siempre lo trabaja hasta la profundidad específica y uno ya le da la indicación. Otras personas trabajan directamente, le dicen por todo, ahí lo sobrepone, ¿sí? O hasta el siguiente. Entonces ahí uno lo que hace es fusionar las dos piezas. Entonces, si yo iba a hacer esto y me doy cuenta que trabajé dos extrusiones para hacer este bloque, pues simplemente yo puedo decirle que haga un solo desde aquí hasta arriba, ¿cierto? Que es como la parte fácil que yo podría trabajar. Listo, aquí tendría la primera opción de extrusión. Ahora, nuevamente voy a dar esa opción hacia la parte del cuadro. Vamos a completarlo. Entonces yo me voy a la historial, habilito, le doy clic al croquis 1, él se habilita y le puedo decir extruir. Ahora, voy a extruir ¿desde dónde? Bueno, lo voy a dejar a plano medio. ¿Hasta dónde? Yo puedo también darle, si quiero fusionar resultados, o sea, ahí se va a fusionar, ¿cierto? Está en 5, le digo en 10. Si se fusiona, me va a quedar un solo bloque y esto completo. Yo le puedo dar ángulo de salida, lo puedo habilitar, o sea, que eso tenga un ángulo de salida hacia afuera o hacia adentro. Entonces vamos a mirar cómo queda. Miren, entonces aquí yo le voy generando y él se va cerrando. Se me hace una especie como de pirámide con un ángulo. O yo le puedo dar también hacia afuera, pero ahí ya va a quedar sobrepuesto, ¿cierto? Esa es una opción. La otra, puedo agregarle otra dirección. O sea, que se vaya para arriba y se vaya para abajo también en un plano medio. Entonces, yo le puedo decir que esto sea de 10, igual que el de arriba, ¿cierto? Operación de lámina la puedo trabajar, o sea, que se me genere como una laminación, una sola superficie, pero eso ya lo miramos después, o sea, que no me genere el bloque, sino que me genere el contorno como si estuviera vacío, ¿vale? Bueno, ahí lo podemos fusionar, aceptamos y verificamos el resultado. Entonces ya aquí nos damos cuenta que quedó como esa superficie y en la parte de afuera también, ¿cierto? O sea, yo puedo perfectamente ocultar la pieza y puedo identificar cómo quedó, ¿cierto? Que es lo que hice fue buscar el croquis, ¿dónde está? Aquí está. Y la mostramos. ¿Dónde quedó? Tu. Listo. Aquí estamos indicando el croquis. Bueno.
Listo, ahí tenemos nuestra primera opción para hacer nuestras piezas, que si nosotros lo queremos identificar en vista subfrontal, ¿cierto? La ubicamos, vista frontal, vista superior, vista de planta, lo verificamos cómo queda, vista de planta y vista lateral. Listo, una vez que nosotros tenemos esta pieza o esta estructura, pues nosotros simplemente vamos a guardarla, guardamos como bloque, guardamos la pieza, ¿cierto? Dentro de nuestro SolidWorks y lo que hacemos es habilitar nuevamente nuestro esquema de plano 2D, buscamos la vista de plano A4 y ya como tenemos el bloque, pues ya lo podemos marcar, ¿cierto? Ahora, aquí te indica, ¿qué quieres? La frontal, entonces busco la cara frontal de la pieza, ¿cierto? Crear varias vistas, yo le puedo indicar, o varias secciones, si yo la voy a trabajar, o simplemente le puedo decir que me indique la cara frontal, la cara superior y la cara lateral. En este tipo de piezas, cuando son las dos caras las mismas, pues ya no hay necesidad de estarlas como ubicando, de colocarlas, ¿cierto? Porque la superior es exactamente igual a la frontal. Perdón. Ahora, como segundo punto, habíamos mencionado que podríamos trabajar un sistema isométrico. Entonces, el sistema isométrico era crear la vista ante la vista, ¿cómo se llama? La vista en 3D ya en bloque, ¿cierto? En la orientación. Entonces yo puedo indicar el tipo de bloques, o sea, vista frontal, superior y lateral, ustedes ya saben, yo las puedo, si quiero en anotación, las puedo indicar, o sea, puedo decir frontal, de pronto, en algunos casos, si se requiere, aquí le podemos decir lateral. Ya la gente cuando inicia, o sea, ya ustedes que conocen su documento superior, pues ya no tendría que estarles colocando la indicación. Simplemente yo lo que hago es darle aquí formato de hoja, editar, y le decimos en acabado, tipo de vista. Entonces, ¿cómo le habíamos puesto? ¿Cómo es? Vista del tercer ángulo. Proyección del tercer ángulo. Entonces aquí ya identificamos que usted está trabajando la opción frontal, lateral y superior. Superior. Vale, perfecto. Hace sus respectivas anotaciones o acotaciones. Bueno, quitamos el diseño y podemos incluir una tercera vista. Entonces yo puedo generar una vista proyectada, una vista de modelo o vistas auxiliares. Esto después lo trabajamos. Entonces yo le puedo, si yo le digo 3 vistas estándar, pues él simplemente ya las va a reconocer. Mire, o sea, ya no tengo que estar colocando una a una. Vista del modelo, puedo generar una tercera vista de manera isométrica y le digo que sea dimétrica, trimétrica o del modelo actual. Y le doy vista preliminar, entonces aquí me aparece. Y la voy a ubicar por este lado. Le generamos a esta vista isométrica la profundidad y simplemente ya nosotros lo que hacemos es presentar la indicación. ¿Vale? Y lo mismo, le damos archivo, guardar como,
y lo guardamos en PDF para enviarlo al docente. Entonces ya tenemos nuestro siguiente plano. Aquí habilitamos en el escritorio, verificamos y así nos queda la opción del plano. Vista frontal, superior, lateral, el plano, y ya sabemos que es vista en tercer ángulo, ¿cierto? Le colocamos el título del dibujo, el bloque, quién lo dibuja, quién lo evalúa, a qué escala se está desarrollando, la universidad, el programa y todos los demás la demás información pertinente para poder presentar nuestro plan. Entonces, miren cómo ya avanzamos a una siguiente fase. Lo que ustedes al inicio lo estaban trabajando de manera manual, ahora ya lo vamos a poder trabajar de manera mucho más escalada, ¿cierto? Lo mismo con el plano del cuarto. Algunos hicieron el plano a mano y eso teníamos como esa pequeña confusión. Ahora ya con este software tenemos mucha más tranquilidad para hacer con exactitud. Bien, entonces estábamos en la parte del bloque, ¿cierto? Pero solamente observamos la opción de extruir en un saliente. Ahora voy a trabajar la opción de extruir una revolución base. Entonces lo que hacemos, voy a crear una nueva pieza para no tener ningún inconveniente y le voy a habilitar en alzado la siguiente, un croquis. Entonces, trazamos una línea constructiva, ¿cierto? Voy a trazarla por ahí. Voy a generar una especie de superficie. Bueno, vamos a darle ahí como esa indicación. Como si fuera... Bueno, ahorita que no estoy tan... Exacto, listo. Me faltó ese otro pedazo. A ver. Vamos a borrar este. Bueno, ahí lo voy a dejar. Vamos a trazarle la línea constructiva hacia abajo para poder recortar. Listo. Entonces tengo la otra opción que se llama, dentro de este ejercicio, revolución saliente. Lo que me permite es hacer una revolución de un objeto sobre un eje. Ah, y aquí me dice, bueno, el croquis está abierto. Entonces me está solicitando, bueno, aquí me pide un eje de revolución, lo marco, ¿cierto? Me dice que debo cerrarlo, entonces vamos a cerrarlo. Le generamos un croquis y tracemos de una línea de aquí hasta aquí. Revolución. Entonces, perdón, revolución. Sigue abierto. Ah, bueno. Entonces cerremos. Le decimos desde este punto hacia este punto. Allá tenemos un bloque definido con respecto a un eje, ¿cierto? Entonces ya le puedo decir eje de revolución, tomo este punto, marco el eje de revolución, a ver, revolución, eje de revolución, le digo a este eje de esta superficie. Y ahora él lo que hace es generarme el bloque completo sobre esta superficie, sobre el eje, ¿sí? ¿Que cuánto lo podemos hacer? Entonces yo le puedo decir que haga una revolución, lo mismo, por profundidad, por vértice, superficie, plano medio, ¿de cuánto? Entonces yo le voy a decir que me haga de 270 grados. Y le decimos aceptar.
Entonces, él lo que hace es generarme una revolución de 270 y me crea esta superficie, ¿cierto? Entonces, ya como lo tengo, este bloque, esta es una opción. La otra opción que yo podría hacerlo es por fuera del plano. O sea, puedo crear nuevamente sobre este mismo, me voy a ubicar sobre el plano, voy a crear un nuevo croquis y sobre ese croquis voy a trabajar un eje de revolución, ¿cierto? Entonces podría ser este, estoy fuera del plano, voy a trabajar un, un sistema, por ejemplo, ahí lo quiero trabajar este círculo para que se haga una revolución, pero yo quiero que este círculo sea tangencial a uno de estos. Entonces, ¿qué hacemos? Le puedo decir convertir entidades y miren, marco la entidad, le digo seleccionar cadena, aceptar, y él me la trae, la entidad que yo había dibujado atrás, la trae al frente. Ahora, este círculo lo voy a poner tangencial, entonces shift este con respecto a esta línea que sea tangencial, ¿cierto? Y ahora sí ya le puedo dar la respectiva indicación, entonces que este sea de 30. Listo. Ahí ya tenemos nuestro eje. Este si quiere uno lo puede utilizar, si quiere lo puede recortar porque pues ya no es tan importante, porque ya no me sirve para este ejercicio. Y lo que decimos entonces es revolución y él automáticamente identifica un bucle cerrado, una entidad cerrada con respecto al eje que ya teníamos. Entonces a este le puedo decir no, que no sea de 180, de 360, sino que sea de 180. ¿Sí? Ahí lo puedo trabajar. Ahora, le digo que se genere hacia el otro lado. Ahí. O también le podemos decir que sea de 270. De 270. Y aceptamos. Entonces miren cómo empieza a generarse una superficie o unos bloques a partir de esta opción, ¿cierto? O lo podríamos haber hecho completo. Bueno, eso ya es dependiendo de cada uno. Que si queremos nuevamente, entonces hacerle sobre el alzado, yo podría trabajarle sobre esta superficie, no sé, quiero trabajar una especie como de una argolla. Entonces, lo mismo, decimos, creamos nuevo croquis, convertimos entidades, las aceptamos para poder identificar este punto de partida y puedo crear aquí una especie de oreja. Listo. Ahora recorto, le puedo decir equidistancia de toda esta superficie, pongámosle de 1 interna, hacia invertir sección, incluido esta, no de 1, de 2, vamos a subiéndolo, de 3, de 4, a ver qué pasa, ¿listo? Ahí de 4. Tenemos esta superficie que ha tocado pues este contorno. Esto sí es bien importante porque el día de mañana, como son diferentes piezas irregulares, uno muchas veces no sabe cómo colocarlas sobre, por ejemplo, colocar algo sobre una esfera. Entonces la idea es tener como el contorno de la esfera y a partir de esto yo puedo trabajar. Y hago lo mismo, extruir, ¿cierto? Colocamos eje de revolución y indicamos la superficie. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me dio? Ah, es que no tengo el eje de revolución. Perdón, no lo tenía elaborado. Estábamos en la planta.
y tengo que trabajarles un eje de revolución. Listo. Ahora sí, le decimos extruir esta superficie. A ver, perdón, que este no me da contornos. Revolución, este punto con respecto a esta línea. No se seleccionó un eje de revolución. ¿Por qué no me da? No sé qué pasa. A ver qué pasa si yo le dibujo. Revolución. Contornos. Este contorno. Todos sólidos. Eje de revolución. No me da. ¿Qué pasó? No sé qué pasó aquí. Perfectamente debería salir. A ver. Plano alzado. Lo mismo. Vamos a mirar si debería de darme aquí porque esta superficie sí la dio. ¿Será que está? Ah, es que parece que está por fuera del eje. A ver, planta, alzado. ¿Será que aquí tengo que dibujarle? Recortemos. ¿Por qué no me recorta? Estoy en otro plano. Eso es lo que pasa. Estoy en el croquis 3. Con respecto a este eje. No sé qué pasó, pero bueno. Creo que tiene alguna parte abierta, algún bucle. No sé. No me permite editarlo. Bueno, ahí, este es con respecto a la parte del croquis, ¿cierto? Dámosle un vaciado a este. Vaciado, vista preliminar. De 10, de 2. Aceptamos. Bueno, esto lo vamos a eliminar. Ocultémoslo mejor. Ocultamos este. Ocultamos este croquis. No sé por qué no me dio. Listo, entonces estábamos con esta botella, ¿no? Con este bloque. De aquí podemos tener otras opciones, ya la vamos a mirar, el de salido barrido, el de recubrir, el de saliente por superficie, el de extruir corte. Este nos permite, si nosotros el primero nos servía para elaborarlo, este nos permite para cortar. Ejemplo, yo puedo tener esta misma superficie o este mismo bloque y le puedo generar, o sea, me pongo en la vista de alzado y puedo sobre este mismo dibujar cualquier situación. O sea, voy a dibujar, a generarle un nuevo croquis y voy a crear un rectángulo. Ahí. Entonces yo puedo trabajar este rectángulo y lo que yo necesito sobre así como se mira, es recortarlo. Entonces yo le puedo decir extruir corte y él lo que hace es empezar a recortar. Yo le puedo aumentar ¿cómo se llama?
el espesor para un lado y le puedo dar a plano medio, ¿cierto? Este sí lo puedo trabajar a plano medio para que se vaya para los dos lados. Entonces, él lo que hace es generar un corte de toda la sección que él estaba tocando en el ejercicio. Entonces, miren lo que hizo. Me recortó toda esta parte externa y me permite observar, pues en este caso, es el contenido que, si ustedes se dieron cuenta, previamente había yo realizado un vaciado, un vaciado. Por eso está aquí la actividad de vaciado. Entonces, todo lo que yo le estoy haciendo a mi pieza, voy a encontrarle aquí en esta superficie. Aquí yo creo que hay un error, es en este croquis, es por la superficie, por esta parte. Ahora miramos. Entonces aquí yo puedo hacerle un vaciado cualquier ejercicio. Entonces miren que aquí ya queda todo con los bordes redondeados, el contorno exacto. Pero ¿qué pasó? Él me hizo un corte solamente desde esta parte y a mí me interesaría también recortarle como esto. Entonces lo que yo puedo hacer para que quitarle esta primera capa, entonces me voy a ubicar en la cara lateral, ¿cierto? Dibujo, hago lo mismo, dibujo un cuadro. Aquí lo tenemos. Verifico dónde está, ¿cierto? Está aquí exactamente sobre este y voy a hacer un vaciado, un recorte hacia acá. Entonces le digo extruir corte, no para ese lado, sino para el otro lado, pero que no sea de mucho, que sea de 5, bueno, mucho, que sea de 3, dependiendo del espesor que yo quiera recortarle, le digo aceptar y él lo recorta. Entonces miren cómo va quedando. O yo también podría hacerle un recorte que necesito hacerle aquí un orificio. Entonces le decimos alzado, perdón, planta, vista lateral, habilitamos croquis y dibujamos. Puedo dibujar esto o puedo también dibujar alguna superficie. ¿Cierto? Ahí puedo darle esto simetría, ¿sí? Podría decirle simetría de estas entidades con respecto a esta. Listo. Ahí tenemos. Lo que le decimos ahora es, ya como tenemos un borde definido, recortar, donde está, extruir corte de esta superficie y la podemos ya decirle por todo. Pero él busca hacia este lado. Le digo, no, es hacia el otro lado. Y aceptamos. Entonces él ya genera esto, por ejemplo, cuando estamos trabajando la parte de elaboración de prótesis para impresión 3D, uno le hace este tipo de, pues en este caso piden muchas veces diseños. Entonces dicen, no, que quieren que tenga, que tenga bastantes, ¿qué se puede decir? Eh, Dibujos o mallas. Entonces le digo, listo, pues trabajémosle diferentes opciones para que ustedes puedan hacerle el recorte o que se pueda optimizar el material, ¿cierto? Pero que siga manteniendo resistencia. Entonces aquí trazamos, miren que las líneas constructivas siempre son muy claves para poder hacer este tipo de trabajos. Lo mismo, le damos extruir, en este caso simetría de todas estas operaciones con respecto a un eje y ya al hacerle un proceso de extruir, él las toma todas. Entonces le digo que sean todas por todo y le digo hacia el otro lado. Entonces ahí empieza a quedar
el objeto, el bloque, ¿vale? Entonces, esta es la opción de extruir, que es muy importante. Aquí tengo otras opciones, asistente para taladro, o sea, yo puedo colocar aquí, él me pide, me da diferentes alternativas de taladros, taladro refrentado, taladro avellanado, taladro normal, tapón recto. Y lo que usted puede hacer, aquí le dice qué tipo de taladro va a trabajar, cuáles son las dimensiones. Entonces yo le puedo decir una ansimétrico, eh, la forma de los taladros que se presentan, las dimensiones, las especificaciones. Entonces esto usted ya lo conoce a partir de procesos de manufactura. Entonces, si es con este tipo de normatividad, entonces, ¿qué tipo de tamaño? El número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, en fin, por dónde lo quiere ubicar, en qué características. Y uno lo que hace simplemente es tomar el taladro, le da posición, ¿cierto? La ranura. Entonces yo ya puedo indicarle la superficie donde se va a ubicar el taladro. No lo ubicamos, ¿no? Ah, es que está muy grande para esta superficie, ¿sí? Entonces, como eso se hace a escala, ahorita lo estamos trabajando sin escala, solamente para conocer. Tenemos cortes por revolución, también la podemos hacer. Tenemos cortes por barrido, cortes recubiertos. Toda esa opción me sirve para hacer cortes. Mientras la primera es para hacer el bloque, esta me sirve para recortar. Esta otra sección me sirve para ya trabajar sobre las superficies, por ejemplo, hacer un redondeo. Entonces yo puedo redondear esta superficie. Entonces yo le puedo hacer un redondeo, pero tengo que siempre tener en cuenta son las distancias, las dimensiones. A veces se dimensiona mucho, por ejemplo, esta que está a 1, perfectamente me puede hacer un redondeo de 1 centímetro, de 1 milímetro. Entonces él lo que hace es generar un redondeo sobre la cara. O puedo generar los famosos chaflanes, que son los cortes, ¿cierto? Entonces yo puedo decir hay un chaflán. Bueno, aquí no lo permite hacer porque está redondeado. Pero yo lo puedo trabajar en diferentes opciones, ¿vale? Entonces, ya en vista de esta opción, de todo este trabajo, ¿cierto? Voy a eliminarlo. Bueno, no elimina. Voy a crear uno nuevo, pero ya es uno que vamos a trabajar, que es esta pieza. O sea, aquí me indica un bloque que es para poderlo trabajar en diferentes opciones o diferentes instancias. Entonces, lo que voy a hacer es trabajar este tipo de bloques y ya lo voy a hacer como para que ustedes se den cuenta cómo sería fácilmente trabajable. Entonces, yo lo que debo hacer es poder ponerme a trabajar desde la parte que a uno le convenga. Entonces, en este caso, a mí me conviene trabajar desde la cara superior y hacerle una extrusión hacia arriba, ¿cierto? O sea, la cara superior es como tener esta parte, o sea, sería como, en este caso, la inferior. Y lo que voy a hacer es la construcción de abajo hacia arriba. ¿Sí? Para no ponerme a trabajar ni desde la frontal de aquí hacia allá, ni desde la lateral, porque a veces estos ángulos o estos cortes me van a dificultar. ¿Que lo puedo hacer? Lo puedo, no hay ningún problema. Pero pues es mejor trabajar desde la cara frontal, desde la cara superior. Entonces, en este caso lo voy a dejar así para poder ir identificando. Entonces, voy a hacer esta primera parte. Le damos vista de planta, habilitamos croquis, ¿cierto? Me dice que construya un cuadro, entonces voy a construir un rectángulo desde el centro, o sea, que este sea mi centro, mi punto de partida para todo. Entonces aquí trabajamos un cuadro.
Voy a dimensionar, me dice que este mide 40 milímetros por 50. Listo, ya tengo esta primera parte. Ahora me dice que tengo que trabajar o sea, aquí hay un círculo, un medio círculo. Entonces yo trazo, bueno, hay un círculo, o lo puedo hacer si quieren, uno ya porque lo conoce, a través de una línea constructiva, ahí, y le decimos que esta línea constructiva mide desde este punto hasta este punto. Si ese es de radio 10, entonces aquí 10, y lo mismo de este punto a este punto, también de 10. Ahora, como ya lo tengo, pues simplemente trazo un círculo que tenga esa característica para haber hecho esto, ¿cierto? Que lo puedo ya de recortar si quiero. Bueno, recortemos. Esta me quedó sobredimensionada. Listo. Aquí ya tengo este primer arco. Y de aquí me dice que esto baja una distancia de 30 y cierra hacia la mitad. Bueno, lo voy a dejar ahí y le decimos que esto cierra si esto mide, a ver, no lo identificamos, bueno, si no está dimensionado, es esta parte, mide 30, o sea, esto va a 15. Listo. Trazamos una línea constructiva. Bueno, que no se me sobredimensione. Ahí la voy a dejar. Y voy a decirle simetría de este arco, esta línea y esta con respecto a este. Listo. Aquí hay una sobredimensión. Entonces, ¿dónde está? La podemos borrar esta de 15 y automáticamente deja de sobredimensionarse. Entonces ya tenemos esta primera etapa. Aquí me dice que vuelva a dibujar estos círculos, pero estos cuadros. Si yo me doy cuenta, estos están desde la parte superior. Si los quiero hacer de una vez desde abajo, pues no hay problema, o sea, yo los puedo dibujar. O sea, yo puedo decir, aquí tengo, me dice que tengo un círculo, que este círculo tiene un radio de 12.5, por lo tanto es un diámetro de 25, ¿cierto? Me dice que la parte superior, a ver, tengo una distancia entre este punto, a ver, esto me dice que tiene 40, ¿cierto? Que este tiene hasta aquí y tengo unas líneas, vamos a trazarlas. Bueno, los voy a hacer como si fueran. No está mal hecha. Turutum. Recortemos esta entidad. Recortemos esta entidad y esta entidad. Y recortemos esta entidad. Entonces, a ver, esto me dice que tiene 5 de amplitud. Entonces le voy a decir que entre esta línea y esta mide 5. Listo, ya sabemos que tiene. Que esta pieza, a ver, la voy a trazar hacia el otro lado, mide 40, o sea que esta de aquí mide desde la mitad 20. Listo, ya se recortó. Es esta de aquí que la estoy trabajando. Y me dice que si, a ver, esto tiene un espesor de 5, ¿ya? 5 y 20. A ver, ¿dónde está? Entre este punto y este punto tienen que haber 20.
Vamos a trazarla al otro lado. Simetría con respecto a este punto. Y ahora me dice que la distancia entre este punto y este punto es de 20 y la distancia de este punto a este punto es de 15. Está sobredimensionado. ¿Qué pasó? No sé cuál es el que está sobredimensionado. A ver, lo voy a hacer por el otro lado primero. Sí. Voy a borrar las estas. Sí. Y voy a hacer primero esta primera etapa. Entonces ya tenemos, me dice que esto se extruye a 15, la pequeña, y la grande se extruye a 40, ¿cierto? Entonces le decimos extruir esta base a 15. Bueno, la dejo ahí. Y nuevamente le doy en historial, croquis, y generamos una extrusión de esto a 15 hasta aquí. Ah, pero es aquí el corte. Aquí me hace falta, es un corte. Historial, croquis, lo editamos y me hace falta aquí este corte. Así va. Listo, entonces salimos. Croquis 1, operaciones, extruir. Esta base también son 15. Y historial saliente, extruimos este que sean 40. Bien, ¿por qué me sirve este? Porque una vez que ya lo tengo, ahora voy a trabajar, ¿cierto? Es el desarrollo de esta pieza a nivel interno. Entonces, lo que voy a hacer es ubicarme sobre esta cara, o sea, le doy clic sobre la cara, más no sobre el plano, y le digo que se habilite un croquis en la cara. Entonces ya el punto de referencia ya no va a estar acá abajo, sino sobre la cara, pero yo puedo ubicarme en planta perfectamente. Listo. Ahora, aquí me dice que tengo que trabajar eh, unos, unos recuadros. Tienen esta característica, es uno, y acá abajo viene el otro. Bien, me dice que la distancia de esto es 5 y la distancia de este también es 5. Bien, ya tengo 5, 5. La distancia es de esta de 40. Lo mismo va a ser para este. Entonces, si este completo medía 50, desde este punto hacia este punto, va a medir de manera lineal 5 y lo mismo va a ser desde este punto hacia este punto, 5. Listo, aquí ya tenemos. Ahora, verificamos desde el punto de atrás hacia el punto inicial, mide 15, o sea, desde aquí hacia este punto va a medir 15. Desde este punto a este punto me mide 20, ¿cierto? Y ya puedo tener aquí el punto central. Ahí lo tenemos. Bueno, ahí ya lo está identificando. Para que no se haga cota conducida, pues elimino uno. Y trazamos un punto
que va a tener un diámetro de 25. Perfecto. Lo que hacemos es ahora recortar para que nos quede de esta manera, ¿cierto? Ahí se perdió pues la cota que teníamos inicialmente, que era de aquí hasta aquí de 5. Y pues y la longitud del diámetro, que ahí está. O yo lo podría trabajar así también. Bueno, no importa. Perfecto, acabamos de hacer mi segundo croquis. Ahora le doy a ese croquis ahí automáticamente él lo busca y dice que desde este punto hacia la parte superior él mide 40 y él ya lo toma 40. Aceptamos. Y quedó nuestro bloque. Ahora, en la parte frontal, en esta parte, ¿sí? Entonces yo lo que hago es ubicarme en la cara, le doy clic, habilito un croquis y posteriormente me voy a la cara, que en este caso es la frontal. Y como ya está activado, voy a hacer este primer paso de aquí. Entonces él me dice que sale una línea de aquí hasta cierto punto, baja, hace un corte, ¿cierto? Y pues de aquí viene como una especie de círculo, ya lo vamos a trabajar. Entonces, ¿cuánto mide esta línea? 5. Me dice que tiene, o sea, la longitud de esto hasta aquí es de 15. Entonces voy a trabajar al plano medio, una línea constructiva para poder identificarlo. Eh, Me dice que trace un radio, un diámetro, un círculo de radio 10 desde el punto central que coincide a 5 bajando y una línea constructiva. Entonces es como si yo tuviera esto así. Y desde este punto que yo tengo, voy a generar el centro de mi círculo. Desde este punto. ¿De cuánto? Me dice de radio 10. Entonces aquí le damos y le digo cota. Y esto es de 20, o sea, de diámetro 20. Listo. Entonces, y me hace falta es la distancia. A ver, entre este punto y este punto, que no la veo. Aquí me dice que tiene una abertura de 15 a la mitad. Entonces, si esto es completo, bueno, entonces lo que voy a hacer es trazar la cota de aquí hasta aquí de 7.5. 7.5. Pero la toma es porque la tengo como referencia acá. Bueno, vamos a eliminar esta. Y ahora, a ver, hacemosle bien. Quitamos este y vamos a trazar una línea así. A ver qué pasó, porque la tengo desalineada. Este círculo debía coincidir bien. Hagámoslo bien. Sí, eliminamos. Aquí está la línea. Quitemos esta línea de aquí. Trazamos una línea a 5 y cruzamos así. Entonces, esta va a medir 5 para tener este punto de partida. De aquí trazamos una línea que mida 7.5. Ahí. De aquí trazamos un círculo que tiene un radio. A ver qué va a hacer. Salir del plano. Habilitamos de 20. Esta línea todavía no está bien puesta. Porque tenemos que tener contornos fijos.
Entonces, 7.5 es la de arriba, ¿no? Entonces, ahí vamos también completándola. Aquí viene la otra línea. Entonces llega hasta aquí y aquí es donde esta línea baja y corta hacia adentro. Entonces hace este recorrido. Entonces recortamos, baja y hace este corte. Perfecto. Entonces esto recortamos. Aquí la tenemos completa. Recortamos esta. Esta la recortamos. Y pues aquí ya la podemos, si queremos, completar. O sea, decimos que la altura de este punto es de 5. Y como ya viene referenciada, vamos a darle una simetría con respecto a este punto. Aceptamos. Pero aquí lo tenemos, o sea, está abierto. Tenemos que cerrar el bloque. Listo. Ahí está cerrado y lo que simplemente le damos es extruir corte de este punto y ahí es donde le decimos por dónde quiere hacerlo. Por todo plano medio o hasta el siguiente. Entonces hasta el siguiente él lo toma hasta ahí. Aceptamos y se hace el recorte. Entonces miren que ahí tenemos ya nuestra pieza elaborada. Lo que hacemos entonces ya es archivo, guardar como, ¿cierto? Pieza número 3. En este caso, bueno, guardémosla como pieza número 3. Habilitamos el dibujo. Aceptamos el modelo ISO. Y lo que yo les decía, aquí si quieren ya puedo darle 3 vistas estándar. Pieza número 3 y él automáticamente solo se pueden... A ver. Y él automáticamente las ubica. Cara frontal, cara superior, cara lateral. Que si la vemos muy pequeña, ya saben, las escalamos. 2, 1, muy grandes, 1, 1. Entonces aquí la podemos tener. Cara superior, cara frontal, cara lateral. Y podemos generarle una nueva vista del modelo en isométrica, trimétrica, conceptual. Uno. Listo, entonces aquí queda ya nuestra pieza construida a partir de la opción. ¿Vale? Entonces aquí dejamos de grabar.